Hola, buen día. Mi nombre es Pablo Gámez y les voy a presentar la práctica en K-Decimu de un arrancador electrónico. En la parte de potencia, primero tenemos las líneas con neutro y su puesto a tierra. Tenemos el disyuntor, los contactos del contactor, un relé térmico, el arrancador electrónico de corriente alterna, motor trifásico. En la parte de control tenemos un disyuntor de 2 vías, un pulsador de paro, uno de arranque y su de enclavamiento, la bobina del motor y el control de arrancador electrónico. Comenzamos conectando las líneas de fase, seguido del neutro y de nuestra puesta a tierra. Conectamos el lado de potencia, conectamos la línea 1, 2 y 3 respectivamente al disyuntor. Del disyuntor a los contactos del contactor, de ahí al relé térmico, de relé al arrancador de corriente alterna y del arrancador al motor. Conectamos la puesta a tierra del motor y del arrancador. Nos pasamos al lado de control. Conectamos con un calibre más delgado el disyuntor, del disyuntor al pulsador, normalmente cerrado, que sería el paro, después al normalmente abierto, que sería el de arranque, y de ahí a la bobina. Conectamos el enclavamiento, conectamos al control de arrancador electrónico, hacemos la conexión del neutro a nuestra etapa de control y cerramos el circuito. Los parámetros serían de 15 segundos de arranque y 10 para el paro. Hacemos las pruebas, esperamos que llegue al 100% y utilizamos el botón de paro, y esa sería la configuración número 1. Esta es la configuración número 2. Esta vez conectamos con los mismos elementos de potencia las líneas con neutro y su puesto a tierra. Tenemos el disyuntor, los contactos de contactor, un relé térmico, el arrancador de electrónico de corriente alterna y motor trifásico. En la parte de control tenemos un disyuntor de 2 vías, un pulsador de paro, uno de arranque y su enclavamiento, la bobina del motor y el control de arrancador electrónico. Se agregaron del lado izquierdo un pulsador normalmente abierto con su enclavamiento, un contactor normalmente cerrado con temporizador a la conexión, el temporizador a la conexión. Del lado derecho se agregaron un contacto temporizador normalmente cerrado, otro contacto accionado por la bobina principal y su enclavamiento. Comenzamos conectando el lado de potencia. Comenzamos conectando las líneas de fase, seguido del neutro y de nuestra puesta a tierra. Conectamos el lado de potencia, conectamos la línea 1, 2 y 3 respectivamente al disyuntor, del disyuntor a los contactos del contactor, de ahí al relé térmico, de relé al arrancador de CA y del arrancador al motor. Conectamos la puesta a tierra del motor y del arrancador. Nos pasamos al lado de control. Del lado de control empezamos seleccionando un calibre de cable más delgado. Conectamos el disyuntor de la línea, del disyuntor al pulsador normalmente cerrado, del normalmente cerrado al normalmente abierto. Entre el disyuntor y el pulsador normalmente cerrado colocamos un punto de unión y conectamos al contacto temporizado a la conexión normalmente cerrado. De ahí al contacto accionado por la bobina principal con su respectivo enclavamiento y de ahí al control del arrancador electrónico. Continuamos conectando el enclavamiento del pulsador normalmente abierto y de ahí a la bobina. Y entre la bobina y el pulsador de arranque con su enclavamiento se conecta el control del arrancador. Después nos vamos del lado izquierdo y conectamos el pulsador normalmente abierto junto a su enclavamiento. Después el contacto temporizado normalmente cerrado y este conectado al temporizador y a la conexión.
Cerramos nuestro circuito, colocando el neutro. Los parámetros del controlador de velocidad serían de 15 y 10 segundos, como lo indica el documento. Y los temporizadores que colocamos a 10 segundos, hacemos la simulación y observamos. Ya estando a su 100%, realizamos el paro y así quedaría lista la configuración número 2. En la configuración número 3 comenzamos conectando las líneas de fase, seguido del neutro, y de nuestro puesto tierra conectamos el lado de potencia. Conectamos la línea 1, 2 y 3 respectivamente al disyuntor, del disyuntor a los contactos del contactor, de ahí al relé térmico, de relé al arrancador de corriente alterna y del arrancador al motor. Solo que esta vez implementaremos un arreglo para que nuestro arrancador pueda descansar al llegar al 100% de su capacidad. Entrando a la bobina número 2, cerrando los contactos y dejando fluir la corriente por ellos. Se dice que el arrancador estaría descansando, ya que como sabemos la corriente pasa por donde hay menos oposición o resistencia. Conectamos la puesta a tierra del motor y del arrancador. Nos pasamos al lado de control. Del lado de control se agregaron más cosas por el arreglo que se implementó, como son un contacto normalmente cerrado, un contacto temporizado a la conexión normalmente abierto junto a su enclavamiento, otro contacto de la bobina 1 normalmente abierto, un temporizador a la desconexión y nuestra bobina, que es la que entregaría al llegar al 100% del motor. Continuamos haciendo la conexión como la anterior configuración, para así poder cerrar el circuito con el neutro. Aquí podemos observar que ya estaría descansando el arrancador electrónico, ya que la corriente se va por donde hay menos oposición. Observamos la tapa de paro y con eso concluiríamos la configuración número 3. Esto sería todo de mi parte. Espero les haya servido el video para poder aclarar alguna duda o error cometido en algún momento. De antemano, gracias.